Bueno, concluyendo o terminando la parte de los beneficios laborales, tenemos las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales es esa garantía que tiene el trabajador cuando queda cesante, es decir, cuando termina la relación de trabajo. Tanto es así que es un derecho constitucional, aparece en nuestra Constitución señalada que el trabajador tendrá derecho a prestaciones sociales una vez terminada la relación de trabajo. Esas prestaciones sociales prácticamente es como un ahorro que hace el patrono hacia el trabajador. Hoy en día creería que ese ahorro no es significativo dado el salario que devengan los trabajadores. Sin embargo, es un beneficio laboral que poco a poco se va a ir acomodando o realizándose nuevamente como un beneficio laboral importante, porque en tiempos anteriores los trabajadores, cuando terminaban su relación de trabajo, podían comprar casa, carros y para de contar, porque el salario era significativo o por lo menos era bien retribuido la prestación de servicio. El artículo 142 y siguiente me va a establecer todo lo relativo a prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales, el 142 me va a establecer claramente a través de varios literales cómo se calcula y cómo debe ser pagado esas prestaciones sociales. Vamos a detallar poco a poco cómo nos los establece ese artículo 142. En su primer literal, es decir, en el literal A, me va a señalar que el patrono depositará. ¿Por qué deposita? Porque lo hace o en la contabilidad de la empresa, o lo hace en una cuenta a nombre del trabajador, o lo hace en un fondo nacional, si se quiere, manejado por el Ejecutivo Nacional. Son figuras que están establecidas en la ley para el destino de esas prestaciones sociales. El más común es siempre la cuenta a nombre del trabajador o en la contabilidad de la empresa. Yo no he visto hasta la fecha algunos trabajadores que pidan que sea el gobierno el que maneje sus propias prestaciones sociales. La ley me señala que son el equivalente a 15 días de salario integral en el caso de las prestaciones sociales, por cada trimestre, calculado en base al último salario devengado en el trimestre. Es decir, por ejemplo, si el trabajador entró en 1 de enero, termina su primer trimestre el 31 de marzo y ese último salario generado en marzo se calcula el salario integral, que ya ustedes saben cómo calcularlo, y se va a multiplicar por 15 días de ese trimestre. Entonces, es decir, por cada trimestre el trabajador va a ser acreedor de 15 días de salario. Hay una parte importante aquí en este literal A que mucha gente obvia, que es que el derecho al depósito, es decir, el derecho a las prestaciones sociales, se adquiere al momento de iniciar el trimestre. Es decir, no importa la cantidad de días que hayan pasado en el trimestre, automáticamente con el primer día el trabajador se hace acreedor. Ejemplo, el trabajador tiene 3 meses y un día, se hizo acreedor de 15 días por el primer trimestre y 15 días solamente por ese día que trabajó de ese segundo trimestre. ¿Por qué? Porque el derecho se adquiere al inicio del trimestre. El trabajador tiene 7 meses, va a tener 15 días de su primer trimestre, 15 días de su segundo trimestre y 15 días por haber iniciado el tercer trimestre. Estos 15 días, repito, se calculan de acuerdo al salario integral del mes último del trimestre, salario integral. El literal B me va a establecer que después del primer año de servicio, es decir, cuando voy camino al segundo, el trabajador tendrá derecho a 2 días adicionales acumulativos hasta alcanzar 30 días de salario. Dos cosas importantes que resaltar allí: ese derecho se adquiere al segundo año. Sin embargo, si la relación de trabajo termina en el curso, ya sea para alcanzar el segundo, el tercero o los años sucesivos, si el trabajador ha durado más de 6 meses en ese último año de extinción de la relación de trabajo, se hace acreedor de esos 2 días adicionales. Cuando hablamos días adicionales acumulativos, no es que son dos días todos los años, no es que se van a acumular. El primer año son 0 días, el segundo año son 2 días adicionales y el tercero son 4. ¿Por qué 4? Porque ya tenía 2, lo acumulo y me dan 2 más, serían 4. Para el cuarto año serían 6. El primer año 0, el segundo año 2, el tercer año
4 y el cuarto año 6. Y así hasta alcanzar 30 días adicionales. Continuando con el 142, literal C es el tema de la retroactividad. Fue una innovación del año 2012, pero innovación no porque fue algo totalmente nuevo dentro de la legislación laboral, sino que cambió el sistema de prestaciones sociales que existía desde el 97 y se volvió al sistema de retroactividad que estuvo vigente en la ley de 1991. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el trabajador tendrá derecho a que sus prestaciones sociales se le calculen con el último salario devengado. El literal D viene a ser como una especie de comparación, porque a la hora de calcular las prestaciones sociales de un trabajador hay que hacer ambos cálculos. El cálculo del literal A y B, es decir, los 15 días de salario por cada trimestre y los 2 días adicionales, y adicionalmente hacer el cálculo de la retroactividad, que ordena que sean 30 días de salario por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses, pero todo calculado a 6 meses. La entidad de trabajo debe hacer la comparación entre cuál es el monto mayor y obviamente se paga al trabajador el monto que dé más alto. El literal E, que debiera empezar el artículo bajo con ese literal, es única y exclusivamente si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses. El trabajador tendrá derecho no a 15 días en el trimestre porque obviamente terminó antes, y va a tener derecho a 5 días de salario por cada mes o fracción. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente este literal se aplica única y exclusivamente si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses. Si el trabajador tiene 5 días de trabajo, tiene derecho a 5 días de salario. Es decir, por la fracción del primer mes. Si el trabajador tiene un mes y un día, va a tener 5 días por el primer mes y 5 días por la fracción, que sería de ese día trabajado. Si el trabajador tiene 2 meses, tiene derecho a 10 días, pero si tiene 2 meses y un día o 10 días, va a tener derecho a 15, es decir, 5 el primer mes, 5 el segundo mes y 5 la fracción de ese tercer mes que iba cursando. Aquí vemos entonces un cuadro para poder dar un ejemplo con números. Un trabajador con toda su escala salarial del año 2020, una columna llamada sueldo, otra llamada comisiones y otra llamada horas extraordinarias. En este ejemplo, las 3 columnas tienen carácter salarial porque las 3 remuneraciones se generan por prestación de servicio. Hay que estar muy pendiente en el quehacer diario como abogado o en las evaluaciones como estudiante de ver qué percepción o qué remuneración tiene carácter salarial, porque puede ser, repito, que el trabajador tenga ciertas remuneraciones o ciertas percepciones o provechos que no tienen carácter salarial. En el ejemplo ya tenemos entonces la escala salarial. Colocamos que el trabajador ingresó el 1 de enero de ese año 2020, también termina su relación al 31, es decir, tuvo un año entero de servicio, y él se debe calcular cada trimestre. ¿Con qué salario? Con el salario integral último del mes del trimestre. Entonces, vamos a calcular el primer trimestre, tomo el salario del mes de marzo, tomo las comisiones del mes de marzo, las horas extraordinarias y las sumo todas. Una vez que tenga todas sumadas, lo divido entre 30 porque es un salario mensual para llevarlo a días, que me da 491,86. Después calculo las alícuotas. La alícuota de utilidades en base a 30 y la alícuota de bono vacacional en base a 15 días. Tomo ese salario diario de 491, lo multiplico por 30 o lo multiplico por 15, dependiendo del caso. El resultado lo divido entre 360 días para calcular las alícuotas. Eso ya lo vimos, cómo calcular el salario integral. Una vez que tenga el salario integral, que serían 553,33, es el que voy a utilizar para multiplicarlo por los 15 días que me establece el artículo 142 para el cálculo de las prestaciones sociales. Siendo así, entonces ya tengo mi primer trimestre calculado,
salario 553,33 salario integral, lo multiplico por la cantidad de 15 días, me dan el monto de prestaciones del primer trimestre. Igual hago con el segundo trimestre y el tercer trimestre, que lo vamos a ver más adelante. En cada uno, tomando en consideración todas las remuneraciones del trimestre, lo divido entre 30 días que trae el mes, me da mi salario diario, calculo las alícuotas de acuerdo a la información que tengo. En este caso utilizo la información de ley, pues no tengo una información adicional, es decir, 30 días de utilidades y 15 bono vacacional, y una vez que tengo el salario integral, lo multiplico por 15 para tener el monto por prestaciones sociales de ese segundo trimestre. Igual hago con el tercer trimestre y cuarto trimestre. Tomo todas las remuneraciones, lo divido entre 30 para llevarlo a días. Una vez que lo tenga el salario diario, lo multiplico por 30 o por 15 para calcular la alícuota de utilidades o de bono vacacional. Sumo todos esos montos para calcular el salario integral. Y una vez que lo tenga, lo multiplico por 15 días para tener el salario, en las prestaciones sociales del trimestre respectivo. ¿Qué hago posteriormente? Sumo todos los trimestres, ya tengo los montos y ahí estaría haciendo el literal A del 142. El literal B no aplica porque solamente el trabajador tiene un solo año de servicio y dijimos que el literal B solo se aplica si el trabajador tiene al segundo año de servicio o una fracción superior de 6 meses en el último año de extinción de la relación de trabajo. Como ya tengo el salario integral, el último devengado, que fue para calcular el salario del cuarto trimestre, lo multiplico por 30 para calcular el literal C, es decir, 30 días por 889,86, me va a dar el monto de 26.695,80. Literal C, 30 días de salario por cada año, el trabajador tiene un año, calculado con el último salario integral. ¿Cuál fue el último integral? El que se calculó en diciembre de 2020. Y ahí me está dando el monto del literal C. Agarro el literal D, que tengo que comparar. Bueno, ¿cuánto me dio la suma de A y B? 43.000. ¿Cuánto me da el monto del literal C? 26.000. ¿Cuál voy a pagar? El que dé más. Es decir, el del literal A y B. Es decir, los 43.000 bolívares. Y en este caso el literal E no aplica porque resulta ser que la relación de trabajo duró más de 3 meses. Y dijimos que el literal E solamente es si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses. Bueno, y con esto se termina el cálculo de las prestaciones sociales. Sé que es un tema de repente un poco complejo a través de la virtualidad, pero a través de los ejercicios o inclusive leyendo sentencias podemos nosotros analizar cómo se calculan las prestaciones sociales. Gracias.